Ana Francis Moore, pues en medio de este lamentable atentado en contra del periodista o del conductor Ciro Gómez Leiva, pues hemos visto también que se busca empujar una narrativa desde pues algunos sectores de la oposición, pues para de alguna manera ligar la estigmatización o las críticas que ellos consideran que se hacen desde la conferencia mañanera en contra de algunos personajes, como si fuera una causal para pues la violencia que está sufriendo el gremio periodístico, en este caso, pues este atentado que ha llamado también pues se ha politizado en muchos sectores. Aquí pues vemos este desplegado, no sé si lo pudiste ver, Ana Francis, donde hay personajes. A mí me llamó mucho la atención este tuit primero de Pablo Iriart, que prácticamente es una copia del desplegado, ¿no? Donde el odio contra los críticos en Cuba nace y emana desde Palacio Nacional, y Sí, vemos bueno. en el desplegado prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas en Cuba nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Prácticamente ahí estamos viendo de otro copy-paste, o Pablo Iriart Claro. redactó ese comunicado, pero vemos personajes pues que se hacen llamar periodistas, 177 periodistas de este desplegado, pero vemos a María Amparo Casar, vemos a Arturo Saruján, vemos a Luis Carlos Ugalde, vemos al propio Javier Lozano, que ya platicaba con el propio Temoris Greco, que fue el que operó, que en muchos momentos, sobre todo el audio en el que fue exhibido de cómo operó la salida de Carmen Aristegui en MBS, pues muchos personajes de esta naturaleza, el propio Rubén Aguilar, ¿se acuerdan del vocero de Vicente Fox o el traductor? ¿Qué opinas de esto que está sucediendo? Fíjate que es muy interesante porque la guerra, me parece que la guerra política en este momento en el mundo se llama narrativa, pues, ¿no? Es justamente qué historia te cuento y cómo la voy sustentando. Y agarrando todavía un poquito del asunto de la ministra, que no olvidemos que la ministra es esposa de Riobó, el constructor, un constructor que ha sido constructor de obra pública en el gobierno de Andrés Manuel, en la Ciudad de México, y recientemente hizo los cálculos, si no me equivoco, del aeropuerto Felipe Ángeles, solamente los cálculos, que es como el 4% de la obra. Entonces, te apuesto que la siguiente parte de la narrativa va a ser justamente, o sea, es como jugar el 6 grados de separación, ¿no? Todo aquello que pueda golpear al presidente y por ahí empieza el juego. Entonces, pensar o sea, me parece que el presidente ha resuelto muy bien con esta frase que dice, yo no polarizo, yo politizo. Y tiene toda la razón. Es decir, cualquiera que nos hemos dedicado a esto en los últimos 30 años, mi primera amenaza fue en el 2003 o 2004, pues, ¿no? Por las cosas que dijimos en un espectáculo. Entonces, no sé de qué están hablando, pues, ¿no? ¿En qué país han vivido? Porque, claro, no te puedo enumerar, Adriana, la cantidad de censuras y de negaciones de entrevistas con respecto a los espectáculos, negativas de entrevista con respecto a los espectáculos de las Reinas Chulas, por los temas que tocábamos, porque hablábamos mal o de Fox o de Calderón o de Peña Nieto, por los títulos que le poníamos o de Fox o de Calderón o de Peña Nieto. Entonces, pues es absolutamente ridículo colocarse ahí. Y tú ves las mañaneras y no recuerdo, digo, me las echo prácticamente diario, a veces todas, a veces completita, a veces solamente un pedazo, pero no recuerdo haber visto al presidente enojado. Toda esta diatriba de que se controle el señor porque está furioso, pues es así de, güey, ¿de qué están hablando? Por supuesto que no está furioso, no manchen, ganamos en el 2018 y ¿qué crees? Las cosas van avanzando y ¿qué crees? Todo parece indicar que en el 2024 vamos a ganar porque las cosas van avanzando y porque cada vez se les quitan más privilegios a esta bola de despreciables. Pensaba yo en un cierto escritor, que no voy a decir su nombre, de estos mismos, que vendía una cantidad estúpida de libros y que curiosamente este sexenio vende la mitad. ¿Por qué será? ¿Porque la gente dejó de comprar sus libros? ¿O porque el gobierno dejó de comprar sus libros? Como la revista que decía justamente el presidente esta mañana, que quisiéramos todos, quienes tenemos algún libro publicado, que el gobierno nos comprara 2 copias para cada una de las bibliotecas a nivel nacional. No manches, lo que daríamos por eso. Pero no se puede, Adriana, no está bien.
Entonces, toda esta gente impresentable que ha vivido de recursos del Estado sin ningún tipo de justificación de nada, pues ya la verdad es que no me merecen como ningún tipo de empatía ni nada. La realidad es que en este país se siguen matando a muchos periodistas, se siguen asesinando a muchos periodistas, pero no son a estos. Son a los que están en los estados, a los que están en los pueblos, son los que mandan matar a los gobernadores o los alcaldes o los presidentes municipales por un montón de cosas relacionadas mucho con lo local, porque le sacan sus trapitos al sol. Ese es el mayor peligro de los periodistas y no lo digo yo, digo ahora sí que pregúntale a cualquiera que sea periodista y que se dedique a esto de forma seria. Esta gente no es periodista, esta gente se ha dedicado a solapar un régimen, a hacer alegoría de un régimen que nos unió en un montón de corrupción. No me merecen ni tantita empatía. Ciro, por el atentado, pues claro que me merece empatía. Nadie se merece que le balacen el coche por más blindado que esté. Nadie se lo merece. No me voy a poner a preguntar si por qué el señor tiene camioneta blindada o no. Eso es lo de menos. Este no es un proyecto político que le apuesta a balacear a nadie. Lo que sí queda claro, Adriana, es que pues la narrativa va con todo, pues, ¿no? Lo único que nos queda para contrastar la narrativa es la realidad. Y la realidad que la mire la gente, que la viva la gente, ¿no? Eh, y eso, pero de este desplegado, puta, que Dios los perdone, porque de veras afirmar esa serie de mentiras que además desestabilizan y meten miedo, y le meten miedo y desestabilizan a quien lee el Twitter, que es el 5% de la población, la república de Twitter, pero pues dale, ¿no? Gracias, Ana Francis. Sí, que es el 5% quizá, pero que pues es donde se mueve principalmente, ¿no? Este círculo rojo, estos personajes que son los que están presentes en los medios grandes. Poncho